Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión fue necesario volver a grabar. Durante las reuniones del domingo se grabó la plática, pero hubo un problema con los archivos. Y entonces, bueno, estamos volviendo a grabar hoy lunes y con la intención de que pues, las personas que nos ven de fuera de la ciudad o que no pudieron estar ayer acá puedan recibir el mensaje. Y bueno, pues vamos a empezar orando y pedirle a Dios que esta palabra sea de bendición para tu vida. Dios, te pedimos, Padre, que nos hables hoy con esta palabra, Señor, que sea algo que traiga cambio a nuestra vida, que traiga crecimiento, que traiga fruto, Señor, que permitas que nuestro corazón esté abierto, esté dispuesto, en nuestra mente a escuchar lo que tú nos quieres hablar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, como ya muchos saben, en en el mes de septiembre estuvimos hablando de generosidad y hemos estado con una campaña que es Restaurando la Casa, una campaña para mejorar ciertas áreas de Casa sobre la Roca, de nuestro auditorio. Y bueno, esto nació como algo que Dios venía hablando en mi vida desde meses antes, retándome en mis finanzas, en mi generosidad. Y yo sabía como que cuando Dios te invita a crecer en tu generosidad es porque Él tiene algo bueno para ti. Y entonces como que yo he estado dando pasos en eso junto con Ana, mi esposa. Y cuando empezamos a planear la campaña de Restaurando la Casa, yo pensé, septiembre va a ser un gran mes, ¿no? Y no solo por la campaña, sino porque en mi corazón estaba como que quiero dar mucho. Entonces estuve orando, Dios, que septiembre sea un mes de mucha bendición en mi empresa, de mucha provisión tuya, de milagros. Y sin embargo, cuando empezó septiembre, lo primero que recibí de noticia fue proyectos que se cancelaban. Y, y creo que tal vez como que a muchos nos ha pasado, que esperamos algo bueno, que hemos hecho cambios, hemos tomado decisiones y esperamos un buen resultado, sobre todo en cosas de Dios, y a veces no sucede. Y tanto fue que hace unos días le escribí a un amigo, le mandé un mensaje y le dije, oye, estoy a nada de desmotivarme, de decepcionarme. Además, el avance de la campaña de Restaurando la Casa fue lento y entonces yo ya estaba como que no, es que ni ha habido personas que crean en esto. Entonces como que yo estaba así de desmotivarme y así se lo dije a mi amigo, estoy a nada. Y la respuesta de él fue como, y me gustaría decirte que no es así, pero la verdad es que sí es así. A veces cuando das un paso de fe y cuando crees que vienen cosas buenas, a veces no es de inmediato, ¿no? Y leía en la palabra, en Santiago 1:2, algo que me hizo recapacitar, que nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y justo pensaba sobre este versículo y está cañón porque dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no sé a ti, pero a mí las pruebas no me encantan. No es como, wow, otra prueba, justo lo que quería, justo lo que esperaba. No, o sea, me cuestan trabajo sentir que estoy pasando una prueba. Me cuesta trabajo no desmotivarme, no desanimarme, pero en la Biblia nos invita a tener por sumo gozo. Y dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y entonces vemos cómo, por un lado, nuestra fe necesita ser probada. Cuando creemos que ya va a venir el resultado, a veces nuestra fe es probada. Y por otro lado nos dice, tened por sumo gozo. Y yo algo que quiero invitarte es que veamos las pruebas como una invitación de Dios, porque hay algo más grande que Él quiere darnos. Y justo hace unos días oró por mí una persona y leía una palabra. Y normalmente cuando te dan una palabra y están orando en frente de más personas, como que piensas, va a ser una palabra bonita. Y entonces justo ese día la escuché cuando oraban por nosotros y fue como, qué bonito, qué lindo. Y después fui a la Biblia a leer la palabra que habían leído y me di cuenta que no estaba tan bonita. O era una palabra pues un poco confrontativa. Y igualmente cuando Dios habla,
algo a nuestra vida que es para corrección, que es para cambiar algunas cosas, yo creo que debemos de verlo como una invitación. Como decir, Dios está interesado en mí y en trabajar en mí porque quiere algo bueno conmigo. Y justo esta palabra que Dios me dio, yo la tomo así, es como Dios quiere corregir ciertas cosas en mi vida porque sí hay un nivel mayor de bendición al que me quiere llevar, pero antes de eso tiene que haber algunos cambios. Y yo así lo tomé y así es como te la quiero compartir hoy. Y empiezo con esto porque a veces podemos como que tomarlo de una mala manera, decir, ay, ese Pablo, ¿por qué es tan regañón? ¿Y por qué predica así? Y no es la intención, como te decía, realmente fue un regaño para mí o fue una llamada como de corrección para mí. Pero quise compartirlo porque así como quiero yo que haya esa bendición en mi vida, quiero que la haya en toda la comunidad de casa. Entonces vamos a leer una palabra y es en Isaías 58. Y quiero invitarte a que nos esforcemos hoy. Vamos a leer bastante en esta plática y son muchos conceptos, pero esforcémonos en poner atención porque de verdad vale la pena. De verdad Dios va a hacer algo bueno con esta palabra. Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. Y entonces aquí empezamos a ver a quienes Dios le está pidiendo a Isaías ir y hablar. Y vemos que son personas que buscan de Dios. Dice ahí que lo buscan cada día, que quieren saber los caminos de Dios. Dice que quieren acercarse a Dios, que son personas que ayunan, que humillan su alma. Entonces, creo que muchas veces nos pasa que sentimos es que llevo tanto tiempo esforzándome, haciendo lo correcto y no veo el resultado. ¿Qué onda? Y justo creo que si tú alguna vez te has sentido así, esta palabra es para ti. Y sentimos como que por más que hacemos no le atinamos al blanco. Por más que hacemos como que no vemos el resultado y hasta empezamos a dudar, empezamos a fallar en nuestra fe. Y sabes, creo que por un lado hace unos días igual escuchaba una adoración que decía Abba Padre, ¿no? Y pensaba cómo Dios, como ese Padre, sabe dar cosas buenas a sus hijos, pero también sabe en qué momento dar cosas buenas a sus hijos, ¿no? Y entonces yo pensaba, bueno, por un lado Dios sabe cuándo y cómo, y por otro lado, a veces buscamos de Dios, pero es como una transacción. Te doy para que tú me des, hago para que tú hagas. Y a veces pensamos, ok, voy a ir el domingo o me voy a conectar a escuchar esta plática, pero quiero algo a cambio, quiero sentirme mejor, quiero que me vaya mejor los demás días de la semana, quiero que bendigas este proyecto, quiero que bendigas este trabajo, quiero algo de ti. Y hacemos esa transacción y como que muchas veces caemos en ese tipo de relación con Dios. Y aquí justo dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y obviamente estas personas esperaban algo a cambio del ayuno, del humillar sus almas. Y la Biblia nos dice que está bien pedirle a Dios, pero creo que Dios quiere llevarnos a un punto más allá de un Dios que nos da, de un Dios con el que llevamos a cabo transacciones. Y vemos, preparando esta palabra, Dios me puso a alguien en la Biblia, una historia en la Biblia que quiero compartir contigo. Y quiero comentarte de antemano que preparando esto yo sentía, estuve leyendo esta historia y me encantó cómo lo narra la Biblia. Y justo pensé, yo no lo puedo narrar mejor. Hay muchos detalles que no quisiera que nos perdamos, entonces lo voy a leer completo y no te pierdas, deja el teléfono,
ve conmigo y revisemos esta historia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, en el inicio de esta historia vemos Jonás era un profeta, y cuando Dios le dijo: ve y habla a Nínive, él que hizo se fue para el otro lado. Él dijo: no, que yo no voy a hacer eso. Se fue y trató de huir de la presencia de Dios. Y entonces vino una tormenta, y yo creo que Jonás tomaba mucha melatonina o tenía un sueño muy pesado, porque en medio de la tormenta el único dormido era Jonás. Y entonces me da risa como dice: ¿qué tienes, dormilón? Por eso quise leerlo directo de la Biblia, porque si yo te decía que en la Biblia decía: ¿qué tienes, dormilón?, no me hubieras creído. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Estos hombres trataron de evitar tener que lanzar a Jonás al mar. Todavía después de que él dijo: láncenme y se va a quietar el mar, ellos trataron de acercar la nave a la tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muy probablemente ya habías escuchado esta historia de Jonás en el pez. La narrativa de la Biblia es tan buena que hasta nos cuenta qué pasó adentro del pez. Y vamos a leer eso. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan.
Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Yo le pido a Dios que cuando yo vaya por mal camino, sepa arrepentirme antes de tener que estar en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. Pero bueno, Jonás necesitó de esto y entonces se arrepintió. Y entonces dice la Biblia que Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y vamos a ver qué sigue. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Yo creo que en Nínive tenían animales muy pecadores, porque hasta los animales pusieron de ayuno. Y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y creo que este es un resultado increíble. Jonás fue y predicó lo que Dios le había dicho y la ciudad entera y los animales se arrepintieron. Y pues creo que un profeta que tiene un resultado así debería de estar feliz. No, un profeta que predica y todo mundo se arrepiente, pues yo creo que es un muy buen resultado. Yo cuando predico los domingos ya quisiera yo que la mitad del auditorio me hiciera caso. Y Jonás, todo el público que lo escuchó le hizo caso, se arrepintió, buscó de Dios y Dios tuvo misericordia. Pero ¿qué pasa con Jonás? Dice la Biblia, pero Jonás se apesadumbró en extremo. Apesadumbró en términos bíblicos es lo mismo que se agüitó. Se agüitó en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. De entrada, Jonás era un poco dramático, como podemos ver aquí. Mejor me es la muerte que la vida. Creo que se tiraba bastante al drama. Pero además yo creo que Jonás no leyó el perfil de puesto cuando se apuntó en la chamba de ser profeta. Yo creo que no entendió cuál era la chamba que él tenía que hacer. Yo creo que no entendió de qué se trataba, porque, como les decía, un profeta que predica y la gente se arrepiente está haciendo muy bien su chamba y está viendo resultados. Pero no, Jonás estaba molesto. Él no quería el arrepentimiento, él quería la maldición del pueblo de Nínive. Y entonces él, por eso le dice a Dios, yo sabía cómo eres, yo sabía que siempre haces lo mismo, ¿por qué me hiciste venir? Y casi como si ya saben cómo soy, ¿para qué vengo? Pero así Jonás con Dios, yo ya sabía que así eres, ¿para qué me haces hacer esto? ¿No? Y vemos la respuesta de Dios, Dios con una paciencia con Jonás.
Dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Le pregunta Dios. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Todavía Jonás se esperó, se sentó, yo creo que con palomitas a ver qué iba a pasar con la ciudad. Yo creo que todavía tenía esperanza de que cayera fuego del cielo y la ciudad fuera destruida. Y qué impresión que además como que quería ser testigo, quería esperar a ver si Dios sí los destruía. Y dice la Biblia después, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Me impresiona que Dios todavía creó un ejemplo didáctico para ver si Jonás entendía con la calabacera, con el gusano, con el viento. Y otra vez vemos el dramatismo de Jonás, porque le da un poquito de sol. Dice, tanto me enojo hasta la muerte. Jonás, tranqui, o sea, es verano, o sea, es normal. O sea, ya se te pasará lo quemado, o sea, te pones aloe vera, no sé, o sea, calma. Pero no, Jonás estaba enojadísimo con Dios y todavía Dios con paciencia le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y como les decía, creo que vemos en Jonás un ejemplo de alguien que no estaba siguiendo los planes o los propósitos de Dios. Él, a pesar de que su trabajo era como profeta, en el momento en que el Dios le dijo, ve y habla aquí, él se fue para el otro lado. Cuando Dios perdonó a 120,000 personas, más algunos animales, él estaba enojado, él estaba molesto. ¿Por qué? Porque el éxito para Jonás no era lo que era el éxito para Dios. Porque lo que Jonás buscaba no era lo que Dios busca. Y vemos después, volvemos a Isaías, que dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y vemos cómo ese ayuno es un ayuno que se hace, pero porque queremos algo a cambio. Es un ayuno que se hace buscando mis planes y mis propósitos. Y muchas veces le pedimos algo a Dios y decimos, Dios, ¿por qué no he recibido esto que he pedido? Dios, ¿por qué no ha sucedido esto que yo espero? Y vemos que no sucede, pero es porque nunca siquiera nos detuvimos a pensar, ¿será que esto es lo que Dios quiere? ¿Será que esto es el plan de Dios para mi vida? Y sabes, yo te decía que Dios me ha estado hablando en tema de generosidad, pero yo me he dado cuenta
que muchos planes que yo he tenido o muchas cosas que yo quiero, yo nunca me detuve a preguntar si es lo de Dios, si es lo que Dios quiere para mí. Y de repente, por ejemplo, en el tema de generosidad, yo estaba orando, Dios, dame más y dame más. Y prometemos y decimos, Dios, si me das más, yo voy a dar y voy a ser más generoso. Pero la realidad es que tenemos una lista de cosas en las que queremos gastar, tenemos una lista de cosas que queremos hacer, o tal vez ya hasta lo gastamos y ya lo debemos. Y queremos que Dios nos dé, pero que nos dé para lo mío, para nuestros gustos, como aquí dice. Buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces yo sé en mi oración que hay cosas que yo le estoy pidiendo a Dios y Dios dice, pero es que no está en mis planes, es que no es lo que yo busco. ¿Por qué? Porque de verdad, créeme, Dios no está preocupado por qué iPhone tienes y por si ya tienes el iPhone 14. Dios no está preocupado en eso, pero te digo algo, yo sí le he pedido cosas así a Dios. O voy y lo pago y luego le pido a Dios, Dios, ayúdame porque la tarjeta de crédito me salió muy alta. Pues sí, porque gastaste en algo que no tenías por qué haber gastado, que tal vez pues no es algo que le tengas por qué pedir a Dios. Y yo creo que en esto como que Dios sí está buscando bendecirnos. Pero cuando buscamos sus planes, dice, oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y sabes, cuando tú y yo estamos persiguiendo nuestros planes, nuestros propósitos, muchas veces los conseguimos con pleito, los conseguimos aprovechándonos de otros, los conseguimos oprimiendo a otros, los conseguimos buscando nuestro propio reconocimiento, nuestra propia gloria. Y aún aquí lo dice, buscáis que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Y sabes, creo que en países latinos y tal vez no, en más países, pero la imagen de una persona religiosa es una persona haciendo sacrificios o sufriendo. Y yo creo que esto no es agradable a Dios, esto no es el día agradable al Señor. Por eso te decía que tengamos gozo cuando atravesamos paciencia, no porque cuando atravesamos prueba, no porque la prueba me guste, sino porque sé lo que viene detrás de la prueba, sé lo que viene detrás de aquello que Dios quiere trabajar en mi vida. Y dice entonces, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces vamos a ver cuál es ese ayuno que Dios quiere de nosotros, cuál es ese ayuno que Él escogió. Dice desatar las ligaduras de impiedad. Impiedad es todo aquello que no tiene que ver con Dios. Y entonces habla de ligaduras de impiedad, todas aquellas cosas que me mantienen apartado de Dios. Y tú y yo estamos llamados a desatar ligaduras de impiedad. Y esto requiere que vayamos y busquemos a esas personas que Dios nos pone en el corazón y le hablemos de Él y le enseñemos los caminos de Dios para que esas personas puedan salir de esas ligaduras de impiedad y puedan buscar al Señor. Entonces el ayuno que yo pido, que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Soltar las cargas de opresión tiene que ver con todo aquello que oprime a una persona. Y puede ser un tema laboral, puede ser un tema social. En México tenemos un índice fuerte de acoso laboral. Tenemos también un índice fuerte
de machismo. México lamentablemente sigue teniendo una cultura de machismo y el machismo no es más que opresión a las mujeres. Y entonces tenemos que romper con todo yugo, con toda carga de opresión. Y dice, y vamos a hablar un poco más de esto ahorita que hablemos de los yugos. Y después dice, dejar ir libres a los quebrantados, no ser parte de la esclavitud de otras personas. Y bueno, es bien importante obviamente mencionar el trabajo de Fundación Camino a Casa, el trabajo que se hace por rescatar sobrevivientes de trata de personas. Y de esa manera tenemos que interesarnos en que sea libre toda persona que vive en esclavitud, toda persona que está quebrantada. Y dice, y que rompáis todo yugo. Todo yugo, y ahorita vamos a hablar más del yugo, pero tiene que ver con el control o la falta de libertad. Y después nos habla de actos de generosidad, que partas tu pan con el hambriento, que albergues a los pobres errantes, que cubras al desnudo cuando lo veas, que no te escondas de tu hermano. Y sabes, yo creo que en esto Dios nos está llamando a actos de misericordia y de generosidad. Esto es el ayuno de misericordia. ¿Y por qué? Porque obviamente cuando tú entiendes la misericordia que Dios ha tenido contigo, cuando tú entiendes la gracia que has recibido, tu respuesta es misericordia y generosidad. Sabes, yo estoy bien consciente de la gracia que se ha necesitado para que hoy yo esté predicando, de la gracia que se ha necesitado para que hoy tenga la familia que tengo, para que hoy tenga el lugar que tengo con mi familia. De verdad, ha sido gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque lo que yo merecía era muy distinto. ¿Por qué? Porque fueron años de estar lejos de Dios, de hacer las cosas a mi manera, porque hay personas que yo decepcioné, personas que yo lastimé, y sin embargo, cuando yo esperaba recibir un castigo, recibí un perdón. Cuando yo esperaba recibir condenación, recibí amor. Cuando yo esperaba recibir rechazo de parte de Dios, recibí aceptación. Y cuando tú eres consciente de la gracia, de la misericordia, de la que has sido beneficiario, no puedes decir que no a una persona en necesidad. No puedes decir que no a dedicar tu tiempo a que otras personas sean libres. No puedes. Pero a veces lo olvidamos, a veces lo perdemos de vista y nos enfocamos más en lo que Dios me puede dar que en darnos cuenta de todo lo que Él ya nos ha dado, de todo lo que Él ya ha hecho por nosotros, todo lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Y entonces responder a eso con misericordia y generosidad para con otros. Y vamos a seguir en Isaías, vamos al versículo 8, que nos dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguarda. Y vimos que antes nos decía que ayunamos para que nuestra voz sea oída en lo alto, y ahora nos habla de que sí va a haber una reputación. Dice, nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. La gente va a ver tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Pero es distinto cuando tú lo persigues, cuando tú lo buscas, que cuando el Señor lo hace. Es distinto cuando es un objetivo que cuando es un resultado. Y vamos a seguir, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces nos habla de quitar tres cosas de en medio de nosotros. Uno es el yugo, y el yugo tiene que ver con deuda o control. Y sabes, tal vez es una deuda económica. Tal vez hay alguien que te debe dinero y tú sabes que no te lo puede pagar y que esa deuda lo está oprimiendo, que esa deuda es un yugo
sobre su cuello, sobre sus hombros, y tú hoy puedes perdonar esa deuda. Tú hoy puedes hacer una llamada y decir, sabes, eso que me debes, te lo perdono, porque sé que ha sido un yugo para tu vida y quiero que seas libre de ese yugo porque Dios me ha hecho libre a mí. O tal vez es una deuda emocional. Tal vez es una persona que te falló, que te lastimó y eso te ha estado, lo has tenido presente porque sabes que esa persona sigue sufriendo por lo que pasó. Y sabes, hace unos días encontré una persona que yo sé que había hecho algo en contra de otra persona que yo conozco y llorando me decía, un día nos vamos a arreglar, un día nos vamos, y yo sentía que esta persona está muy dolida, atribulada por esto. Y sentí de Dios decirle a la otra persona, échale una llamada tuya le puede dar paz, una llamada tuya le puede dar libertad. Y creo que así hay personas que Dios nos está poniendo a ti y a mí, llamarles y perdonar la deuda. Ya sea una deuda emocional, ya sea una deuda económica, da el paso. Dice la palabra que a Dios presta el que da al pobre. Y si tú esa deuda decides perdonarla, créeme, Dios te la va a pagar. Y mucho más de lo que tú te imaginas. Entonces, perdonemos toda deuda. Y luego también habla del control. Puede ser el control emocional, el control económico. Y sabes, a veces hay mucho control en las relaciones. Puede ser en lo laboral, en lo familiar, con los hijos, con la esposa, con la mamá, puede ser de cualquier manera. Y yo preparando esta plática, sentí de Dios llamarle a un par de personas, porque yo sé que a veces cuando estamos discutiendo o debatiendo un punto, o yo quiero salirme con la mía, o que hagan lo que yo quiero, hay palabras que yo sé que puedo decir y que lastiman y que hacen que sea más fácil que yo me salga con la mía. Y eso se llama manipulación. Eso se llama manipulación y yo sentí de Dios pedir perdón por eso. Y de verdad buscar no hacerlo más. No hacerlo más en el momento en el que me enojo, en el momento en que estoy en una discusión, no hacer más esa manipulación. Y yo quiero invitarte a soltar el control. Si hay alguien sobre quien tú, por manipulación, por chantaje, por hacerte la víctima, por temor, has estado ejerciendo control, que hoy sueltes ese control y quites el yugo de esa persona, porque esa manipulación, ese control es un yugo que no está dejando a esa persona tomar sus propias decisiones, sentirse libre. Entonces, deja de usar la manipulación. Después nos dice el dedo amenazador, en otras versiones habla del dedo acusador, y en esto yo lo tomo como usar el miedo o el juicio. Y usar el miedo, por ejemplo, una vez en un trabajo que yo estaba, vi que mi jefe maltrató a una persona y le habló mal, fue grosero, y yo fui y le dije, oye, ten cuidado porque se nos va a ir. Y sabes, esa persona me contestó, no, yo sé que no se puede ir porque ayuda a sus papás. Y a mí me impactó la respuesta, pero es una realidad de nuestro país, que muchos trabajos usan el miedo para obtener lo que quieren de sus trabajadores. Usan el miedo para lograr los resultados que quieren. Y creo que es algo que va en contra de lo que Dios nos pide. Y creo que si cambiamos el miedo por la motivación, por el amor, en un ambiente laboral no hay nada más importante que así como se le exige compromiso al empleado, que la empresa muestre compromiso con su equipo, que la empresa muestre el mismo o más compromiso, interés en el trabajador de lo que se le exige al trabajador. Y no es lo normal, pero cuando se hace, de verdad, la gente trabaja alegre, trabaja motivada. Y lo mismo es en cualquier otro ámbito que hemos estado usando el miedo para controlar a otras personas. Y cambiemos eso. Y lo otro es el juicio. A veces en las familias hay mucho juicio entre hermanos, entre esposos, entre familia. Y ese juicio no nos está permitiendo avanzar. Entonces quitemos el dedo amenazador o el dedo acusador. El tercer punto es hablar
vanidad. Y vanidad es una especie de idolatría, es una confianza excesiva en mis habilidades, es quererme poner yo en el lugar de Dios. Y vemos en Jonás capítulo 2 que dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y estamos hablando de la misericordia, pero sabes, yo no puedo ser misericordioso si estoy siguiendo mi propio éxito, mi propio reconocimiento, mi lugar, mi reino. Hace poco Andrés Speaker decía una frase que era, puede crecer la iglesia, pero sin que crezca el reino de Dios. ¿Por qué? Porque puede llegar más personas, pero no necesariamente personas nuevas en el reino de Dios. Y es que a veces hay competencia entre líderes, entre pastores, por quién es mejor, por quién tiene más personas, y se están peleando por las mismas personas cuando hay un mundo entero que no conoce de Dios y que necesita de Dios. Y por eso me encantó esa frase de Andrés, que lo admiro tanto, y justo yo pensaba en esto porque yo puedo estar aún trabajando para Dios, pero puedo estar construyendo mi reino y no el reino de Dios. Y qué importante es cuidar esto y realmente estar construyendo el reino de Dios, porque si no, entonces no es algo en lo que Dios va a estar interesado. Y no es esto solo para líderes o para pastores, es para todos nosotros. ¿Qué estás construyendo? ¿Sabes? Jonás, dice la Biblia, 120,000 personas se salvaron y él estaba enojado. ¿Y por qué estaba enojado? Por pura vanidad. Porque él decía, es que tú me dijiste que ibas a hacer y no hiciste y me hiciste quedar mal. Yo creo que Jonás, su mayor enojo era, me hiciste quedar mal porque dije algo y no lo hiciste. Y Jonás no se daba cuenta de que era algo para festejar que Dios había tenido misericordia. Y no se daba cuenta que su trabajo había sido exitoso porque la gente se arrepintió, sus vidas se salvaron, pero no. Para él era más importante su imagen, su vanidad. Sabes, hace unos días fui con Ana a una cafetería que nos gusta mucho y estábamos comprando café y llegó una señora mayor, traía un bastón, tenía un tema en la rodilla y nos pidió ayuda. Y yo le dije, pues no traía efectivo, pero le pregunté, señora, ¿quiere un sándwich? Sí, por favor. Pedí un sándwich y le dije, señora, siéntese en lo que preparan el sándwich para que no esté parada. Pero me dijo, no, es que tengo la rodilla lastimada, si me siento me cuesta mucho trabajo ponerme de pie. Entonces ella permaneció de pie y yo mientras preparaban el sándwich sentí orar por ella. Pero la verdad es que tuve temor. La verdad es que en ese momento pensé, ¿qué va a pensar la gente de la cafetería si me ven aquí orando por esta señora? Y sabes, me entregaron el sándwich y lo más que alcancé a hacer, lo más que me atreví a hacer fue decirle, señora, ¿cuál es su nombre? Juana. Okay, señora Juana, vamos a estar orando por usted. Y le di su sándwich. Y la verdad, te digo algo, eso y el Dios te bendiga. Sí. Señora, vamos a estar orando por usted. ¿Qué es eso? ¿De qué le sirve eso? ¿De qué damos limosna y decimos Dios te bendiga y creemos que somos espirituales? Y en ese momento el problema fue que me preocupó más mi imagen. Fue mayor mi vanidad que el yo atreverme a dar el paso y decirle, señora, no nada más le doy un sándwich, también le puedo hablar de Dios y puedo orar por usted y Dios puede sanar su rodilla. Y yo no sé cuál era el plan de Dios con ella. Y aún tal vez hubiera habido personas que me hubieran juzgado, pero tal vez también hubieran habido personas que hubieran dicho, oye, ¿qué onda? ¿Por qué oraste por ella? ¿Me puedes platicar más? O no sé qué hubiera pasado. El chiste es que como Jonás, que no veía el propósito de Dios, que no entendía el plan de Dios y que estaba muy preocupado por su imagen, como Jonás, yo estaba preocupado por mi imagen y por qué iban a pensar de mí. Y sabes, un sándwich se lo puede dar quien sea. Un sándwich se lo puede dar alguien que no conoce de Dios, pero hay algo que yo podía darle y que no lo hice.
Y creo que así va ese hablar vanidad, ese buscar lo mío, mi reconocimiento. Y creo que Dios quiere llevarnos a soltar mi vanidad, a soltar el estar construyendo lo mío para construir lo de Él. Y por último nos habla de acciones de generosidad. Dice, dar tu pan al hambriento, saciar al alma afligida. Y fíjate cómo dice, dar tu pan. No dice dar pan al hambriento, dar tu pan. Porque sabes, a veces somos generosos con lo que nos sobra. O a veces somos generosos, y luego vamos, es como, yo lo estaba haciendo de esta manera y entonces iba y traía lo del súper y alguien me pedía, se lo daba y luego ¿qué hacía? Pues compraba el súper y lo ponía en la tarjeta de crédito. Y eso no es generosidad. Generosidad sería decir, mira, pues entonces compro la mitad en el súper y lo otro se lo doy a este señor. Generosidad es decir, ¿sabes qué? Voy a comer en lugares menos caros para invitarle un plato a alguien más. ¿Sabes qué? Voy a quitarme cosas, voy a ayunar para regalarle la comida de hoy a una persona que está en la calle. Eso es generosidad. Pero es que generosidad no se da con lo que traigo en la bolsa. Generosidad no se da con lo que me sobró. Generosidad se planea desde antes y de verdad decir, voy a hacer un presupuesto y voy a bajar mis gastos un 10% más porque voy a dar mi diezmo y luego voy a dar 10% a alguien más. O voy a bajar mis gastos un 30% más porque quiero ser más generoso, un 50% más porque voy a poner un presupuesto de generosidad cada mes, cada quincena. Y entonces cuando tú y yo hacemos eso, entonces realmente estamos cumpliendo dar el pan al hambriento y por otro lado saciar al alma afligida. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que tú tienes y que muchos allá necesitan. Hay un amor un amor increíble que has recibido y que cuántos lo necesitan. Y sin embargo, ¿cuánto tiempo tenemos dedicado a eso? ¿Cuánto tiempo hay en tu agenda para ir a visitar a personas enfermas, para ir a visitar a personas que están deprimidas, para dedicarle tiempo a otros? Y decimos, no, yo pues ya sirvo el domingo. Entonces, solamente son 2 o 4 horas a tu semana que le puedes dar a Dios para ir a saciar el alma afligida, porque servir el domingo es bueno. Pero date cuenta que le estamos dando lo mínimo a Dios. Date cuenta que le damos muy poco cuando hay un mundo que tiene el alma afligida. Y si tal vez tú y yo empezamos a liberar espacio en nuestra agenda, a decir estoy dispuesto para ir a aconsejar a otros, para ir a ayudar a otros, para ir a mostrar el amor de Dios a otros. Dice la Biblia que cuando hagamos esto, dice en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Tal vez has estado pasando oscuridad, tal vez has estado pidiendo un milagro y este es el camino. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y me encanta esto porque yo sí creo que Dios está muy interesado en ti. Yo sí creo que Él está muy interesado en respaldarte, en apoyarte. Como dice aquí, Él está interesado en pastorearte. Él está interesado en saciar tu alma, en dar vigor a tus huesos, en ser como huertos de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Él sí está interesado en eso, pero es cuando tú y yo nos volvemos personas que trabajan para los planes y propósitos de Él. Dios sí es un buen jefe que dice cómo cuido, cómo motivo, cómo apoyo a mis trabajadores. Dios sí es un buen jefe que está interesado en darte todo lo que necesitas para hacer la buena obra. Pero primeramente
tenemos que conectarnos con sus planes y sus propósitos. Y vemos que dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y esto último, reparador de portillos, en otra versión habla de muros derruidos, reparador de muros derruidos, restaurador de calzadas para habitar, en otra versión habla de casas en ruinas. Y sabes, tú puedes leer esto y decir, pues ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo que quiero es salir en la lista de los más ricos de Forbes. ¿Qué es eso? Yo lo que quiero es tal puesto político. Yo lo que quiero es salir en la lista de personas exitosas. Yo lo que quiero es que me den un reconocimiento. Yo lo que quiero es que todo el mundo me aplauda. ¿Qué es esto de restaurador de portillos? ¿Eso de qué me sirve? Y de la misma manera Jonás no entendía lo que Dios le había dado. No entendía que se iba a hablar de él como el profeta que predicó y todo Nínive se arrepintió. Él no lo entendía y para él no valía nada eso. Pero sabes, cuando tú y yo entendemos y conectamos con los propósitos de Dios, entendemos que el que digan de ti y de mí, que somos aquel que levantó los cimientos de generación y generación, significa que por tu trabajo o por el mío va a haber generaciones que van a ser firmes en la presencia de Dios. Significa ser llamado reparador de portillos, significa que tú vas a ser quien repare y quien traiga protección, quien traiga seguridad a otras personas. Restaurador de calzadas para habitar, tú vas a ser quien permita restaurar un hogar, restaurar una casa donde las personas puedan habitar. Desde que empecé a coordinar Casa Perisur, Dios ponía en mí que sea una casa de amor, una casa de seguridad, una casa donde las personas puedan sentirse seguras, sanas, libres. Por eso es que hemos estado trabajando con 3 objetivos: que sea un banquete, que sea un lugar sano, que sea un lugar libre. ¿Por qué? Porque es una casa, y en una casa tú llegas y te despreocupas. Entras a tu casa y ya no estás esperando que alguien te haga el mal, ya no estás esperando que te roben, que te asalten, que abusen de ti. No, porque estás en tu casa. Pero sabes, a veces no hemos dado eso en los lugares donde la gente viene buscando de Dios, y hay gente que encuentra traición, hay gente que encuentra mentira, hay gente que encuentra chisme, hay gente que encuentra control o manipulación, y tenemos que cambiar eso a que de verdad sea restaurar las casas en ruinas, restaurador de calzadas para habitar. Y si tú y yo seguimos los planes de Dios, entonces entendemos que Dios quiere usarnos para ayudar matrimonios en problemas. Dios quiere usarnos para reconciliar padres e hijos. Dios quiere usarnos para hablar de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su perdón. Dios quiere usarnos para saciar almas afligidas. Y no hay mayor honor que ser llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías termina hablando del día de reposo. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y termina hablando del día de reposo, y se me hace bien importante, porque si yo estoy conectado a los planes y propósitos de Dios, entonces tomarme un día, desconectarme un día, dejar de ver correos, dejar de ver mensajes, dejar de responder a cosas urgentes de trabajo, un día no suena difícil. Es como si tu jefe en el trabajo te dice, oye, los miércoles ya no vengas. Yo creo que yo lo que haría sería decirle, va, pero mándamelo por escrito. Mándame un email donde diga que tú me estás dando instrucción. Porque la verdad es que si no, pues, ¿qué pasa, no? O sea, capaz que luego
pues dices que no, que nunca me lo dijiste y nada me querías correr. Y la verdad es que suena raro, pero si tu jefe te dice, oye, no, los miércoles no hagas nada de trabajo, tú lo haces feliz. ¿Por qué? Porque pues, él me dijo, cualquier bronca, échensela a él. Y así es con Dios. Así es cuando Dios nos pide un día de reposo. Y como dice, le llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y entonces yo quiero invitarte a que realmente te preguntes, ¿estoy buscando los planes y propósitos de Dios o estoy buscando los míos? Estoy siguiendo sus planes, estoy actuando en misericordia, actuando en generosidad. ¿Cuánto tiempo a la semana estoy dedicando a esto? ¿Cuánto de mi presupuesto está dedicado a esto? Y si tú sientes que es un área en la que tienes que mejorar, en la que tienes que crecer, alégrate. Llénate de gozo por este mensaje, por esto que Dios quiere hacer en tu vida, porque Él está muy interesado en ti. Él está muy interesado en que tú seas alguien que edifique ruinas antiguas, que levantes los cimientos de generación en generación, que seas llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para evitar. Yo quiero invitarte ahí donde estás viendo este video que oremos, cierra tus ojos y solo dile, Dios, yo quiero aprender de esto que tú me has hablado. Yo quiero dar el paso y dejar de actuar de una manera como buscando mi beneficio, buscando que tú hagas lo que yo quiero, que tú bendigas mis planes y mis propósitos, y quiero conectarme con tus planes y tus propósitos, Dios. Ayúdame a quitar el yugo, ayúdame a perdonar toda deuda o todo control que he estado ejerciendo sobre otras personas, a pedir perdón. Ayúdame a quitar el dedo amenazador, a dejar de usar el miedo o el juicio contra otras personas. Ayúdame a dejar mi vanidad. Padre, que yo no esté buscando construir lo mío, sino lo tuyo, que yo esté interesado en tus propósitos, Dios Padre. Padre, ayúdame a dar mi pan al hambriento, a estar dispuesto a sacrificar cosas, a quitarme cosas por dar a otro, Padre. Hay tanto que tú me has dado, tanto que yo he sido privilegiado, Padre. Hay tanto que yo puedo dejar de tener y no me pasa nada, pero hay personas que necesitan. Dios, pon generosidad en mí, Señor. Enséñame a saciar el alma afligida. Padre, pon personas en mi camino que yo pueda traer paz a su vida, que yo pueda traer amor, que yo pueda traer sanidad a su vida, Señor. Padre, sé tú dueño de mi agenda, de mi calendario. Usa mi tiempo, Padre. Ponme gente por quien ir a orar, por quien ir y hablar con ellos, Padre. Y yo sé, Dios, que si yo lo hago y si yo pongo mi confianza en ti, Padre, y yo cuido también el día de reposo, Padre, de un día de confianza en ti, que yo sepa que mientras yo descanso, tú estás en control, porque son tus planes y tus propósitos, Padre. Y yo sé que entonces en las tinieblas nacerá mi luz. Mi oscuridad será como el mediodía. Tú serás mi pastor por siempre. En la sequía saciarás mi alma. Darás vigor a mis huesos. Seré como huertos de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Padre, los míos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantaré y seré llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Y si tú viste este video y tal vez es la primera vez que escuchas algo así, tal vez nunca has hecho una oración para recibir a Jesús en tu corazón, hoy quiero invitarte a que lo hagamos y solamente dile: Jesús, quiero conocerte. Creo en ti, creo que diste tu vida por mí en la cruz, creo para perdonarme por mis pecados, y yo te pido perdón y te recibo como mi Señor y mi Salvador, y decido seguirte. Y
Y si hiciste esta oración por primera vez, escríbenos, queremos saber de ti, queremos ayudarte a crecer en el conocimiento de Dios, a saber cómo empezar a seguir a Jesús en tu vida. Y bueno, pues muchas gracias y que Dios te bendiga. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos